Aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el reino de Dios, curando las dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genesaret y llegaron a la otra orilla. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 8 de febrero, inicio de semana. Oremos, queridos hermanos, antes de reflexionar la palabra de Dios. Vamos a invocar la presencia viva del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Necesitamos invocar la presencia viva para que nosotros, como anunciadores, evangelizadores de la buena noticia, podamos manifestar palabras divinas, palabras de consuelo, palabras de consejo, y aquel receptor también pueda recibir la palabra de Dios como palabra viva y como palabra de vida eterna. Invoquemos el Espíritu Santo. Padre, lléname de tu amor. Hijo, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname del fuego de tu amor, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Un saludo, queridos y apreciados hermanos que nos escuchan a través de este canal, El Discípulo, Conversión y Vida. Hoy es lunes, inicio de semana. Podríamos hablar de dos Génesis, el principio de la semana, y en la primera lectura del día de hoy, lo que nos anuncia la liturgia de la palabra es el libro del Génesis, en su primer capítulo, el versículo 1 al 19. Nos habla el Señor, nos narra cómo el Señor prepara lugar desde el principio, un lugar para nosotros, un lugar hermoso, un lugar bien apto para recibir a sus hijos. Si nosotros reflexionamos en la palabra de Dios desde la contemplación, vamos a encontrar que lo que Yahvé hace en el principio de los siglos, por medio de lo que nos narra el libro del Génesis, es que nosotros necesitamos percibir la alegría de recibir a un hijo. Mira cómo lo hace el Señor. El Señor trabaja durante 6 días. Hoy el libro del Génesis me va a indicar solamente 4 días. Pero lo más hermoso del Señor es que rectifica el día a día y observa y todo lo ve bueno. El Señor, que hace todo perfecto, Él se da un paseo por la obra que ha hecho y lo ve que todo era bueno, que todo estaba
perfecto para recibir a su Hijo. Primera enseñanza: ¿cuántas veces nosotros nos detenemos al final del día para reflexionar todo lo que nosotros hemos hecho? ¿Cuál es la obra donde me he equivocado? ¿O es acaso que nosotros nos sentimos superiores al Señor? ¿O es acaso que nosotros nos sentimos superiores a Dios? Porque deberíamos nosotros reflexionar al final del día si lo que hicimos, lo hicimos bien. Si lo que hicimos, lo hicimos bueno. ¿Para qué? Para entonces rectificar y el próximo día hacer las cosas mejores. Primera enseñanza. Segundo, vamos a ver lo que nos narra el salmista. El Salmo 103 nos dice: goce el Señor con sus obras. ¡Qué maravilla! Después de que un padre de familia edifica una casa, que construye lo mejor para recibir a una familia, ocupa un lugar llamado habitación dentro de la casa, prepara con pintura, prepara con detalles, con un buen juego de recibo, un buen juego de cuartos y todo para recibir al primer hijo. El Señor también se goza, como lo dice el salmista hoy, con su obra, porque ve que lo que ha hecho ha sido bueno también para el hombre y coloca al hombre allí al frente para que disfrute de todo. El Señor es ese padre que trabaja para que sus hijos tengan todos sus frutos, para que sus hijos tengan todas sus comodidades. Pero ¿qué sucede? Vamos a entrar en el Evangelio, porque el Evangelio viene a hablarnos acerca de lo que el evangelista San Marcos viene hablándonos días atrás. Está hablándonos de sanar, está hablándonos de liberarnos, y podemos nosotros observar que en el Evangelio del día de ayer, domingo, en la misa nos decía que Jesús iba con Santiago y Juan a donde estaba Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba muy enferma, pero ¿qué sucede? Jesús le da la mano, la levanta y de una vez se coloca al servicio. Mucha gente se apiñó allí en la puerta y querían y buscaban algo. Ellos buscaban un milagro. Hoy nos habla de nuevo el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Y nos dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos cruzaron el lago, tocaron tierra de Genesaret y se estacionaron allí. ¿De dónde venían? Recordemos que al final del Evangelio de ayer decía que Jesús se apartó a un lugar solitario. Jesús, desde que estaba aún muy chico, tenía esa costumbre. Ya estaba adaptado a que tenía que apartarse a un lugar para orar, para comunicarse con el Señor. Nosotros, más que poder pedir cosas a Dios, nosotros más que estar insistiendo por tener cosas materiales y por pedírselas al Señor, necesitamos tener un diálogo personal con Jesús, apartarnos de un lugar para poder nosotros contemplar la hermosura que es sentir a Jesús, la presencia de Jesús en nuestra vida. Nosotros necesitamos llamarnos cristianos, pero también sentirnos cristianos. Sentir la presencia de Dios en nosotros es lo que Jesús hacía, apartarse a un lugar para hablar, no para pedir, sino para conversar, para tener un diálogo con su Padre, para agradecerle, para decirle: papá, las cosas están bien, las estoy haciendo así, así. Y incluso el Señor le dice, podemos ver ocasiones donde Jesús le dice: Señor, pues este cáliz, como es cuando estaba haciendo la oración de Jesús, cuando estaba haciendo Jesús la oración por allá en el monte de Getsemaní, Jesús habla con su Padre y le dice: si es preciso de que no pase ese cáliz por mí, pero que no se haga como yo diga, sino como tú lo digas. O sea, la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir? Jesús se apartó a un lugar solitario, estaba hablando. Yahvé, nuestro Dios, el Padre Celestial,
tiene conocimiento de lo que tú y yo necesitamos. Él solamente quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Y como hijos, como unos buenos hijos, muy obedientes, muy amorosos, porque ya el Señor nos los ha demostrado, nos ha enseñado Jesús cómo debemos nosotros comunicarnos con Dios. E incluso el Señor nos permite llamarle Padre. Por allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, cuando el Señor nos dice: cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Eso es lo que sucede, queridos hermanos. Ya han partido de donde Jesús se había apartado para orar y ahora están en Genezaret. Están allí estancados. Cuando desembarcaron, la gente los reconoció y enseguida sabían que era Jesús. Vinieron de todos lugares, de toda región, y apresuraron a llevar en camilla a todos los enfermos. Nosotros tenemos una gran prisa. ¿Cuál es la prisa de nosotros? Vamos a verlo con ojos de nuestra propia humanidad, donde nosotros podemos percibir, de nuestra propia contemplación. Nosotros nos preocupamos por agilizar un proceso de confesión y buscamos al sacerdote, y si no le encontramos, ¿cómo le damos lengua? Cuando vemos al sacerdote lo perseguimos y tenemos una angustia para que el sacerdote por favor nos confiese, nos dé este sacramento de la reconciliación con el Señor. Al reconciliarnos con el Señor por medio de la confesión, nos sentimos libres, nos sentimos sanos. Y hay algo importante que Jesús hace en cada enfermo: es la salvación. Jesús al principio les dice: vete, estás sano y no peques más. No vaya a ser que te suceda algo peor. En otras ocasiones, en el Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar esta pequeña historia o aquella narración donde el Evangelio nos dice de que 4 hombres bajaron a un hombre paralítico en una camilla y lo colocaron exactamente donde Jesús estaba. Pero Jesús le dice al hombre: levántate, tus pecados te quedan perdonados. El producto de nuestra enfermedad es el pecado. Por eso Jesús sigue insistiendo en nuestra vida y nos dice que tenemos que acercarnos a reconciliarnos con Él. Hay algo hermoso, queridos hermanos, que nos lo dice el Evangelio el día de hoy. Los enfermos los colocaban allí al frente de Jesús y le suplicaban que le permitiera, aunque sea tocar el borde de su manto. Y cuando lo tocaban, quedaban sanos. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación o al sacramento de la confesión, ¿qué sucede con nosotros? Sucede esto: quedamos nosotros limpios, nos sentimos sanos, nos sentimos liberados, pero automáticamente volvemos a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a Jesús y automáticamente hemos recibido lo que queríamos, que era el milagro. Después de recibir el milagro, nos vamos de Jesús y dejamos de seguirle. Por eso tenemos una constancia, desesperación en seguir buscando al Señor, porque cuando lo encontramos automáticamente dejamos que se nos desaparezca, o peor aún, nos vamos de su presencia. Hoy es motivo de alegría. Génesis en el principio de la semana o en el comienzo de la semana. O sea, Génesis es principio y hoy nosotros celebramos ese Génesis. Hoy lunes 8 de febrero. Y también celebramos y contemplamos la alegría que Dios trae para nosotros por medio de la creación. Nos recuerda el Señor cuánto nos ama. Nos recuerda el Señor que Él nos amó primero, como lo dice el Evangelio de San Juan. No consiste en que nosotros amemos al Señor, sino consiste en que Él nos amó a nosotros primero. Veámoslo con ojos de piedad. Veamos nosotros desde la contemplación al Señor cuando nosotros
vamos a ver hacia allá, hacia el libro del Génesis, hacia los primeros siglos, y vemos que Yahvé nos amó primero entregándonos una creación hermosa que nosotros despreciamos en la persona de Adán y de Eva. Que hoy, queridos hermanos, encontremos nosotros a Jesús, que sigue allí en el sagrario, que está allí solo en ese desierto esperando que tú y yo vayamos a tener un diálogo con Él, que podamos comunicarnos por medio de Jesús ante Jesús, para comunicarnos con el Padre en ese puente hermoso como es Jesús, para que nosotros podamos llegar a entender la palabra de Dios y encontrar la vida eterna. Amén. Un saludo muy especial, un abrazo en la distancia para todos nuestros suscriptores en el canal de YouTube El Discípulo Conversión y Vida. Bueno, seguir multiplicando estos videos. Recuerden este gran compromiso que te dejo a ti para seguir multiplicando nuestros suscriptores, para hacer nuestros en vivos por el canal de YouTube El Discípulo Conversión y Vida. Hoy estamos de cumpleaños. Nuestro hermano Javier Carrillo está de cumpleaños el día de hoy. Que el Señor le regale muchos años más de vida a el esposo de mi hermana, mi cuñado Javier Carrillo, que lo apreciamos, lo queremos mucho. Que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe, que el Señor le regale muchos años más al lado de su familia. Bendiciones en la distancia, queridos y apreciados hermanos. Recibimos la bendición de parte del Padre Daniel. ¡Ánimo! Bendícenos con el poder del Padre, con el poder del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.